40,000 cars selling for $18,000. ¿Y si en 2025 los concesionarios desaparecieran de la noche a la mañana? ¿Qué pasará cuando el 25% del mercado ya haya desaparecido sin retorno? ¿Y cómo es posible que las propias marcas estén acelerando el final? La industria automotriz está entrando en un punto de no retorno. Cierres masivos, coches que se esfuman y un modelo de venta que quedará enterrado en cuestión de meses. Este video es tu única advertencia antes de que el apocalipsis del automóvil se haga realidad. Un elevador hidráulico que costó $15,000 se vende por $800. Un escáner de diagnóstico valuado en $25,000, rematado por apenas $1,200. Los sillones de cuero del área de espera, adquiridos para transmitir solidez y confianza, se van por casi nada. El dueño del concesionario, tercera generación en el negocio, no discute precios, ni se opone. Solo observa, manos en los bolsillos, rostro en silencio, como si cada golpe del martillo le arrancara una página de historia. El ambiente no es de tristeza, tampoco de enojo, es de resignación. Todos los objetos que fueron testigos de miles de transacciones, reparaciones, entregas y recibimientos, ahora se reducen a cifras escritas en cartulinas. Lo que fue símbolo de progreso y estabilidad, ahora se exhibe como saldo en liquidación. Cada herramienta, cada mueble, cada pieza vendida representa una etapa que ya no volverá. Sobreviví 2008. Sobreviví a la pandemia. Pero no puedo sobrevivir a clientes que simplemente se niegan a comprar a cualquier precio. Me dice el dueño. Su tono no refleja derrota, refleja realidad. No está hablando de una temporada baja ni de un cambio temporal. Está hablando de un modelo que funcionó durante décadas y que hoy ha dejado de hacerlo. Un sistema que sostuvo familias, que impulsó comunidades, que generó miles de empleos directos e indirectos y que ya no encuentra cómo sostenerse. Y eso es lo que duele de verdad. No es que un negocio haya cerrado, es que una red entera se deshilacha. Un concesionario no es solo una sala de ventas. Es un ecosistema que incluye asesores, técnicos, lavadores, personal de entrega, proveedores, aseguradoras, talleres, comercios alrededor, cafeterías donde desayunan los empleados, papelerías que imprimen sus contratos, familias que dependen de esas nóminas. Cuando uno de estos concesionarios cae, también lo hace ese tejido invisible que lo rodea. Los empleados que antes hacían decenas de entregas al mes ahora buscan trabajo en sectores saturados. Los proveedores que ofrecían crédito ya no pueden esperar 30 días. ¿Quieren efectivo o se van? El taller, que antes operaba con agenda llena, ahora cancela turnos por falta de piezas o de manos. Y los clientes, que antes cambiaban de coche cada 3 años por costumbre, hoy se limitan a preguntar precios, dar las gracias y salir por la misma puerta. Lo que uno presencia en una subasta no es el cierre de un local. Es el acto final de un proceso silencioso que comenzó tiempo atrás. Cuando la gente dejó de cruzar esa puerta con la intención de comprar, el destino de cada elevador, escáner y sillón quedó sellado. Y ahora, al ver cómo se va todo, lo que queda no es solo vacío, es memoria. Es un legado que no encontró cómo adaptarse a una nueva realidad. Si esta parte del análisis te está revelando algo que no habías considerado, no olvides suscribirte ahora. Así te aseguras de no perderte lo que sigue. Porque esto aún no ha hecho más que empezar. Porque si los vehículos de combustión están acumulados, ¿qué pasa con los eléctricos, que se suponía eran el futuro? Hace poco más de un año, conseguir un coche nuevo era casi misión imposible. Los modelos tardaban meses en llegar. Los compradores pagaban sobre el precio de fábrica, aceptaban los colores que hubiera y hacían fila para recibir lo que fuera disponible. El mercado vivía una escasez que convertía cada entrega en una celebración. Hoy, los patios están llenos. Hay stock de sobra, opciones, descuentos, bonificaciones, pero falta algo esencial: compradores. El problema ya no es la oferta, es la demanda. ¿Qué ocurrió en tan poco tiempo? La respuesta está en el costo del dinero. Durante años, las tasas bajas permitieron que el financiamiento fuera accesible. Comprar un coche a crédito no era una decisión dramática. Las mensualidades eran razonables, los plazos cómodos, los bancos flexibles. Eso impulsó la propiedad masiva. Muchas familias tenían 1 o 2 vehículos porque el modelo lo permitía. Pero cuando la Reserva Federal subió las tasas para combatir la inflación, ese sistema se desequilibró. Una operación que antes aprobaba un 4% ahora enfrenta tasas del 12% al 18%, incluso más si el crédito no es perfecto. Y eso transforma por completo la ecuación.
Hoy, financiar un coche significa asumir cuotas mensuales que muchas veces superan el costo de la vivienda. Si antes cambiabas el coche cada 3 o 4 años sin pensarlo demasiado, ahora esa decisión implica revisar tus gastos uno por uno. ¿Cuánto pagas de alquiler? ¿Cuánto de supermercado? ¿Cuánto de seguro? ¿Gasolina? ¿Servicios públicos? ¿Salud? Cuando la cuota del coche empieza a competir con la hipoteca, algo está mal. Y eso no significa que la gente haya perdido el interés por los autos. Muchos siguen soñando con un modelo nuevo, más cómodo, más seguro, más eficiente. Pero soñar no significa poder pagar. El presupuesto familiar se ha comprimido por todos lados. El seguro del coche subió, la gasolina no baja, el mantenimiento ya no es barato y la vivienda consume cada vez más porcentaje de los ingresos. La realidad es sencilla, los números no cierran. Y lo que antes era una compra racional, hoy se percibe como un riesgo, un compromiso que puede poner en jaque todo lo demás. Por eso, los compradores que antes decían, vamos a cambiarlo, ahora dicen, mejor lo sigo usando. Y ese cambio de mentalidad es lo que tiene a los concesionarios atrapados entre ofertas irresistibles y un silencio que no saben romper. En los patios, los coches brillan bajo el sol, esperando salir. Pero el cliente que los mira sabe que ese brillo cuesta más de lo que puede asumir. Y hasta que el dinero deje de ser tan caro y el equilibrio entre ingresos y gastos se recupere, la abundancia seguirá conviviendo con la abstención. Una paradoja que resume el momento actual. Hay demasiados coches y cada vez menos personas que puedan llevarlos. En un concesionario de Dallas, una familia revisa su SUV ideal. Tienen $8,000 para el enganche, trabajos estables, 720 de crédito. El modelo los convence. El gerente hace lo posible para concretar la venta. Les consigue financiamiento al 15, 9% 72 meses por $24,000. La cuota queda en $467. Cuando suman el seguro, el total mensual alcanza los $647. La esposa baja la mirada. El esposo deja escapar una risa breve, sin alegría. No podemos, dicen, y se marchan. No es falta de interés. Es realidad. Situaciones como esta se repiten miles de veces cada fin de semana. Familias que tienen ingresos, buen crédito, disposición, pero que se rinden ante los números, porque comprar un coche dejó de ser un trámite. Se convirtió en un sacrificio. Los concesionarios intentan responder. Ofrecen plazos más largos, servicios incluidos, promociones especiales. Pero el problema no está en los términos. Está en el contexto. El dinero se volvió caro y la vida más cara aún. Si para poder pagar el coche hay que recortar en salud, alimentación o estabilidad, el comprador retrocede. No por falta de voluntad, por supervivencia. Y no es tan simple como elegir un modelo más pequeño. A veces ni eso funciona. Los seguros siguen siendo altos. Los impuestos no bajan. El mantenimiento no desaparece. La gasolina sigue subiendo. Incluso un coche económico puede desbordar un presupuesto que ya está tenso por la renta, los servicios, la deuda y los imprevistos. La línea de lo razonable se corrió. Y el mercado no se adaptó. Este tipo de decisiones, que parecen aisladas, son, en realidad, el reflejo de una tendencia. Una curva silenciosa que explica por qué los patios están repletos, pero las ventas no despegan. Porque detrás de cada coche sin vender hay una historia como esta. Ahora bien, si los compradores no están, ¿qué pasa con todos esos coches que siguen llegando a los patios? Se acumulan. Con cada semana, más modelos desembarcan. Algunos con mejoras, otros con ajustes mínimos. Todos con la esperanza de atraer una firma. Pero la ecuación no cierra. Lo que antes era una aspiración alcanzable, hoy parece una apuesta arriesgada. Los gerentes caminan entre filas relucientes. Algunos ajustan precios, otros redoblan promociones. Todos observan, esperan, hacen cálculos. Pero el flujo se ha roto. Y en medio de esa pausa, los coches se vuelven estatuas de una economía estancada. Silenciosos, perfectamente alineados, esperando un mañana que no llega. No falta oferta, falta margen, falta oxígeno, falta, simplemente, posibilidad. En los alrededores de Detroit, recorrí un terreno que parecía infinito. Filas enteras de vehículos sin vender descansan bajo el sol. Modelos 2024 que no se movieron, 2023 que ya nadie quiere, incluso algunos 2022 que llevan más de un año detenidos.
La gerente del lote me señala una hilera de SUV Versus eléctricas. Su voz no busca dramatizar, solo informa. Nos costaron 50,000. Las venderíamos en 30,000 mañana, si alguien las quisiera. Pero nadie las quiere. Y esto no es solo cuestión de espacio, es cuestión de dinero. Cada coche parado cuesta. Los concesionarios trabajan con algo llamado plan de piso, un tipo de crédito que les permite tener inventario financiado por los bancos. Por cada unidad, pagan entre 15 y 20 dólares diarios en intereses. Un concesionario con 200 coches puede llegar a pagar entre 3,000 y 4,000 dólares al día, solo por tener esos vehículos en el patio. Al mes, eso se traduce en 90,000 a 120,000 dólares en pérdidas operativas, antes de encender una luz, pagar una nómina o hacer cualquier venta. Y eso es solo el comienzo. A medida que pasa el tiempo, los coches se envejecen, pierden valor, la pintura se desgasta, las baterías se descargan, los neumáticos se deforman. Lo que era un activo se convierte en pasivo. Un vehículo que no se vende, se deteriora. Y mientras más tiempo pase, menos vale. La respuesta de los fabricantes: recortar producción, cerrar plantas, despedir personal. Pero eso tampoco basta. Porque si el embudo no tiene salida, lo que se acumula cuesta cada día más. Y aquí viene lo más preocupante. Aunque los concesionarios se llenan y los fabricantes recortan, el stock sigue creciendo. Porque la gente sigue sin comprar y los modelos siguen llegando por contratos que fueron firmados meses atrás. Es como cerrar el grifo cuando la bañera ya está desbordada. El problema no es el flujo, es la falta de desagüe. Durante los últimos años, la promesa fue clara: menos emisiones, tecnología avanzada, un futuro limpio y moderno. Los vehículos eléctricos se convirtieron en símbolo de progreso. Y sí, muchos de sus beneficios son reales. Pero el presente se enfrenta a dos barreras que no se pueden ignorar: el precio y la infraestructura. Hoy, hay camionetas eléctricas sin un solo comprador. SUV Versus de lujo completamente nuevas que no encuentran mercado. Vehículos que llevan más de 300 días estacionados esperando a que alguien los saque del lote. Y no ocurre por desinformación. Ocurre por desconfianza. Primero, el costo total de propiedad. Comprar un eléctrico implica inversión inicial, instalación de cargador, seguro especializado, mantenimiento diferenciado. Las cuotas son altas y los incentivos ya no cubren el vacío. Segundo, y más profundo, la infraestructura no creció al ritmo de la promesa. En zonas suburbanas y rurales no hay suficientes estaciones de carga, y eso genera ansiedad real. No es solo una inquietud técnica, es el temor a quedarse inmóvil, sin batería, en medio de ningún lugar. Además, el rendimiento de las baterías varía con el clima. El frío puede reducir la autonomía. Los tiempos de carga no siempre son rápidos, y la disponibilidad de enchufes públicos sigue siendo limitada. Incluso en zonas urbanas, muchos edificios no tienen sistema de carga para residentes. Todo esto no invalida la tecnología, pero sí pone en pausa su adopción masiva. Mientras no exista una red robusta, precios accesibles y claridad sobre el valor de reventa, el usuario promedio lo pensará dos veces. Las flotas corporativas avanzan, algunos perfiles urbanos también, pero para la mayoría, el eléctrico sigue siendo una apuesta con más preguntas que respuestas. En un concesionario Nissan, el propietario me dice algo que resume la época: estamos pagando para vender. Coches con etiqueta de 28,000 terminan en 19,500 después de incentivos y descuentos. Cada venta pierde 3,000. Pero si no venden, no pagan plan de piso, nómina ni servicios. Tienen 2.8 millones en inventario financiado, 47,000 de cuota mensual del plan de piso, 85,000 en gastos fijos. Necesitan 80 coches al mes para empatar. Venden 30. Empiezan las estrategias desesperadas. Vender nuevo como usado con 2 millas para esquivar restricciones de precio. Abrir programas de empleados a cualquiera. Convertir showrooms en bahías de servicio porque el taller es lo único que genera caja. Reforzar ventas de garantías y productos financieros que ya no cierran porque el cliente cuida cada dólar. El banco, mientras tanto, endurece condiciones. Exige curtailments, pagos forzosos por unidades envejecidas, revisa inventario físicamente, sube tasas. Si el concesionario no cumple, corta la línea y envía a subasta. La soga aprieta por ambos lados,
Vender para perder o no vender y ahogarse más rápido. Antes de seguir, déjame decirte que este canal es el canal que los concesionarios de coches no quieren que veas, porque aquí mostramos las cosas como realmente son. Por lo que no olvides suscribirte. La pregunta cambió de forma. Antes era, ¿qué modelo me gusta según mi presupuesto? Ahora es, ¿por qué me convendría asumir esta cuota si no confío en el producto? Esa desconfianza tiene capas. Software que falla, suscripciones para funciones que antes eran estándar, diagnósticos bloqueados al taller oficial, piezas costosas y tiempos de reparación largos por falta de stock. Jennifer, enfermera, maneja un Civic 2015 con 200,000 millas. Hace débil, pintura gastada, frenos por cambiar. Podría buscar reemplazo, pero opta por alargar la vida útil. Cualquier arreglo me cuesta menos de 1,000. ¿Por qué cambiarlo por 700 al mes en algo que no confío? Su experiencia no es única. Muchos relatan visitas frecuentes al taller por actualizaciones de software o alertas electrónicas en modelos nuevos. Detrás hay una tensión entre innovación y confiabilidad. Las marcas compiten por pantallas, asistentes y conectividad, pero el usuario medio prioriza arrancar, rodar, frenar y no visitar el taller. Si la tecnología suma fricción, el valor percibido cae. Y en un contexto de dinero caro, la paciencia se agota rápido. Un coche moderno puede contener 3,000 chips. Cada módulo añade funciones y posibles fallos. Un sensor de radar desalineado activa alertas. Una actualización mal aplicada inmoviliza el vehículo. La solución existe, pero implica tiempo en taller, mano de obra especializada y, a veces, esperas por piezas. El coste ya no es solo económico, es emocional y logístico. La fiabilidad no es un concepto abstracto. Es la confianza de que mañana, a las 7:30, el coche arrancará para llevar a tus hijos al colegio. Si esa certeza se resquebraja, el deseo de tener lo último se enfría. El usuario prefiere menos funciones y más tranquilidad. Y como la oferta reciente apostó por complejidad, se generó una brecha entre lo que se fabrica y lo que el consumidor puede y quiere pagar. Para muchos, la solución pasa por modelos más simples, con mecánicas probadas y menos capas digitales. El reto para la industria es entender que más tecnología no siempre es más valor si la experiencia cotidiana no mejora. Cuando comprar un coche nuevo se vuelve inviable, no se abandona la movilidad, simplemente se transforma. Lo que antes era una decisión obligatoria ahora se enfrenta a alternativas cada vez más viables. Las membresías de servicios de coche compartido se disparan. El mercado de scooters y motocicletas crece, ofreciendo autonomía por una fracción del coste. El teletrabajo elimina trayectos y reduce la presión de tener un coche en la entrada. Y el transporte público, aunque imperfecto, empieza a verse con nuevos ojos. Por $75 al mes, frente a cuotas de 600 o 700, el cálculo es claro. Esto no es una moda ni una reacción pasajera. Es un cambio de mentalidad. La idea tradicional, todo adulto debe cambiar de coche cada pocos años, empieza a perder peso. En su lugar, surge una nueva lógica de uso racional. Lo utilizo cuando lo necesito, pago solo por eso y el resto lo ahorro. En ciudades densas, esta mentalidad avanza rápido. En suburbios y zonas rurales, la transición es más lenta, pero cada vez más visible. Para concesionarios y fabricantes, el desafío es evidente: menos coches vendidos por hogar. Pero también aparece una puerta abierta, porque quien no compra puede estar dispuesto a pagar por servicios, movilidad flexible, mantenimiento bajo demanda, planes por suscripción. No se trata de empujar al cliente a una compra que no puede sostener. Se trata de acompañarlo en su nueva forma de moverse. En una planta de piezas en Ohio que operaba desde 1987, 800 trabajadores recibieron la noticia: cierre en 60 días. En ese espacio se fabricaban manijas, reguladores de ventanas, interiores para varias marcas. Con el recorte del 40% en producción, la demanda simplemente desapareció. María, 12 años en la línea, madre sola, $22 la hora, lo pregunta en voz baja: ¿y ahora qué hago? No hay plantas similares cerca, y nadie contrata para ese oficio. La industria automotriz nunca ha estado sola. Está rodeada por cafeterías que sirven desayuno a los operarios, talleres que reparan, escuelas que educan a sus hijos, concesionarios que venden sus productos, aseguradoras que los cubren y transportistas que mueven cada pieza. Cada empleo directo genera varios indirectos. Y cuando una planta se apaga,
La caída se multiplica. Se van los turnos, después los proveedores, después los clientes, después el valor de las propiedades, después los impuestos que sostienen escuelas y servicios locales. Detroit está viviendo su segundo gran golpe en menos de 15 años. Y no está sola. Estados del sur que atrajeron fábricas con incentivos fiscales ven pabellones apagados. Concesionarios que antes marcaban récords hoy reducen operaciones. Algunos desaparecen por completo. Y con cada cierre, no solo se va una línea de ensamblaje. Se va el conocimiento, el oficio, el sentido de comunidad. Porque esto no se mide solo en PIB, se mide en biografías. La crisis no se queda en los patios de los concesionarios ni en las líneas de producción. Se filtra, silenciosa, en los pasillos del sistema financiero. Hoy, la morosidad en préstamos de auto alcanza niveles que no se veían desde 2008. Bancos especializados encajan pérdidas. Cooperativas vinculadas a empleados del sector sufren cuando sus afiliados pierden trabajo y dejan de pagar. Los bonos respaldados por préstamos, instrumentos que financiaron la expansión del crédito, comienzan a tambalearse. Si los impagos suben y las subastas no recuperan valor, el sistema se tensiona. Y no hablamos solo de instituciones. Hablamos de fondos de pensiones que apostaron por esa deuda automotriz. Hablamos de sistemas de retiro de maestros, empleados públicos, sindicatos, todos obligados a recalcular. Cuando la industria que mueve millones de empleos se paraliza, las consecuencias aparecen donde menos se espera. En los recibos de inversión que rindieron menos, en los criterios de crédito más duros, en los proyectos locales que ya no reciben financiamiento. La banca responde con lo que sabe, exige más enganche, sube tasas, acorta plazos, aumenta verificaciones. Lo hace para proteger su balance, pero al hacerlo, reduce aún más el flujo de compradores. Es un círculo, y mientras no se intervenga o no se ajuste radicalmente el coste de propiedad, se perpetúa. Algunos analistas, con décadas siguiendo los vaivenes del sector automotriz, han comenzado a decirlo sin rodeos. Esto no parece una simple corrección. Lo que estamos presenciando podría ser el fin de la propiedad masiva de vehículos, tal como la conocíamos. Las proyecciones no son tímidas. Caída de hasta un 60% en ventas en 3 años, cierre definitivo de casi la mitad de los concesionarios y quiebras de fabricantes que no logran adaptarse a tiempo. ¿Exagerado? Miremos los fundamentos. Cuando la cuota promedio de un coche supera lo que una familia puede pagar por su vivienda, el mercado entra en cortocircuito. Incluso si los precios bajan, si el ingreso disponible no acompaña, y si el seguro, el mantenimiento y la energía siguen por las nubes, la demanda no va a rebotar mágicamente. Lo que estamos viendo no es el fin del coche. Es el fin de un modelo basado en deuda barata, ciclos rápidos de renovación y tecnología cada vez más compleja como principal gancho de venta. Cuando el terreno cambia, todos, desde los compradores hasta las marcas, necesitan un nuevo mapa. Y ese mapa empieza por decisiones simples pero potentes. ¿Qué puede hacer una familia? 3 ideas muy concretas. Primera, prioriza la fiabilidad. Si tu coche actual puede seguir funcionando con reparaciones previsibles que no estén en los $1,000 al año, quizás lo más inteligente sea alargar su vida útil. Segunda, si necesitas comprar, analiza el coste total de propiedad. No te quedes en la cuota. Considera seguro, impuestos, combustible, mantenimiento. Y cuidado con pagar por funciones que no usas, solo porque vienen de serie. Tercera, crea un fondo específico para mantenimiento y revisa tus seguros con lupa. Pequeñas mejoras pueden sumar mucho al cerrar el año. ¿Qué pueden hacer los concesionarios? Dejar atrás las tácticas agresivas y centrarse en lo esencial. Servicio honesto, reparaciones de calidad, vehículos usados certificados, precios que respeten la realidad de cada cliente. También pueden revisar su inventario para no ahogarse en intereses, buscar alianzas con bancos locales y comunicar con pedagogía, no con presión. ¿Y los fabricantes? Apostar menos por capas de software innecesarias y más por vehículos que duren. Plataformas modulares, derecho real a reparar, documentación clara, telemetría al servicio del usuario, lo del cobro recurrente. Si van por eléctricos, que la estrategia incluya infraestructura real, acuerdos con redes de carga y garantía sobre valor residual del vehículo. Y hablando de anticiparse, hay señales que ya están ahí y conviene leerlas. Los cambios del mercado no llegan de golpe, se anuncian y quien sabe mirar puede decidir mejor. ¿Qué señales observar? Aquí van 5. Primera,
la evolución de las tasas de interés y el diferencial entre perfiles de crédito. Si pedir prestado es más caro para quienes tienen menos, la demanda se enfría. Segunda, el número de días que los coches pasan en inventario y el gasto en incentivos por parte de las marcas. Si los incentivos aumentan pero los coches no se mueven, el problema está en la demanda. Tercera, los precios de los vehículos usados y la recuperación que logran en subastas. Si caen mucho, el crédito se endurecerá más. Cuarta, la morosidad temprana, 30 a 60 días, en préstamos de auto. Es un termómetro adelantado. Quinta, el empleo en el sector y los anuncios de cierres o reducción de turnos. Si hay menos producción, también habrá menos capacidad de compra en esas comunidades. Leer estas señales no es ser pesimista. Es tomar decisiones con menos ruido y más datos. Ya sea que decidas comprar, vender o esperar, hazlo con esta brújula en la mano. Detrás de cada número hay una vida. El dueño de un concesionario que vio cómo su sala se convirtió en subasta no perdió solo activos, perdió años de identidad. El técnico despedido no se quedó solo sin salario, se quedó sin un oficio que labró con sus propias manos. Y esa familia que decidió no comprar, lejos de perder algo, quizás ganó estabilidad, tranquilidad, margen para respirar. Las decisiones que tomamos hoy dibujan el mercado de mañana. Si elegimos coches más sencillos, reparables y duraderos, el mercado lo notará y se adaptará. Si seguimos pagando por propuestas que no nos sirven, las marcas las seguirán fabricando. El consumidor tiene más poder del que cree y más responsabilidad de la que a veces quiere asumir. Si este enfoque humano conecta contigo, apóyanos con un me gusta y comparte este video con alguien que lo necesite. Eso marca una diferencia enorme en los contenidos que pueden llegar a más personas. Y si el cambio ya empezó, ¿cómo lo reconstruimos con piezas nuevas? No se trata de renunciar al coche, se trata de redefinirlo. Un coche que no dependa de suscripciones para funciones básicas, que tenga software estable, actualizaciones probadas y soporte real. Un servicio postventa que escuche y resuelva en lugar de culpar al usuario. Un sistema de carga eléctrica que se construya antes de vender promesas. Créditos claros, responsables, transparentes, en los que el cliente entienda cada cifra y cada riesgo. Pero no todo está en manos del sector privado. Las ciudades también deben hacer su parte. Transporte público confiable, carriles seguros para bicicletas y scooters, estacionamiento racional, incentivos para compartir viajes. Porque muchas veces, la mejor política automotriz no es un descuento, es un buen autobús a tiempo. La industria ha demostrado que sabe innovar. Ahora tiene que demostrar que puede hacerlo con el usuario en el centro, no solo con el accionista. Lo que también es innovador es el vídeo que te dejo en pantalla. Así que yo, si fuese tú, no me lo perdería antes que fuese demasiado tarde enterarse de lo que se revela en él. Finalmente, no olvides suscribirte al canal, porque aquí hablamos con la verdad, no con intenciones de venta como hacen los concesionarios.